Hola, vamos a resolver el siguiente ejercicio de distribución conjunta, donde nos dan un vector xy aleatorio con distribución uniforme sobre una cierta región. A partir de ese vector nos preguntan si la variable j construida de esta forma es independiente de la variable x más y. Vamos a llamar a esta variable h. Bien, como en todo ejercicio de distribución conjunta, bien, lo recomendable siempre es arrancar graficando el soporte o el rango de nuestro vector aleatorio. En este caso, nos dicen que la distribución es uniforme, nos la podrían dar o nos podrían decir las distribuciones individuales y decir que son independientes. Bien, hay distintas variantes. En este caso, para la región dada, nos están diciendo que se construye, se forma a partir de x más y tiene que estar entre 1 y 3. Bien, si despejamos la y de acá, la y tiene que estar entre las rectas 1 menos x y 3 menos x, ¿no? Esa sería nuestra primera restricción. Entonces, graficamos estas dos rectas. Son dos rectas de pendiente negativa. Bien, dependiente menos 1, la primera con ordenada al origen 1, que corta el eje X también en 1, y la segunda paralela a esta, pero por 3, es decir, ordenada al origen y corte en el eje X 3. Bien, entonces nuestra región está entre estas dos. Por otro lado, ¿verdad? La segunda condición que nos dan es que x menos y tiene que estar entre menos 1 y 1. Bien, entonces aquí si hago lo propio, despejo la y, puedo multiplicar por menos y se me cambian de lugar los dos sitios, o bueno, las separo y despejo. Nos queda que la y tiene que estar entre las rectas x menos 1 y x más 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hacemos lo mismo, graficamos. Y ahora son dos rectas de pendiente 1, dos rectas crecientes. La primera tiene ordenada al origen menos 1. No vamos a apreciar mucho su ordenada, pero corte con el eje X en 1. ¿De acuerdo? Y la segunda es paralela a la primera, pero esta sí tiene ordenada al origen 1. Bien, vamos a cortarlas aquí un poco para que el dibujo no nos quede tan largo. Y vamos a identificar cuál es cuál, ¿no? Esta es y igual x menos 1, y igual x más 1. Esta es y igual 3 menos x y y igual 1 menos x. Bien, como tienen pendiente 1 y hicimos un dibujo bastante bien a escala, sabemos que estos puntos de corte se encuentran, bien, este en x igual a 2, y igual a 1, y este en x igual a 1, y igual a 2. En fin, nuestra región, ¿verdad?, donde vive nuestro vector aleatorio es esta de acá. Y al saber que su distribución es uniforme, entonces podemos concluir que su función de densidad es 1 dividido el área. Y al ser uniforme quiere decir que la función de densidad individual, marginal o conjunta, en cualquier caso, es una constante. Entonces, la función de densidad va a ser construida como 1 dividido el área de la figura de la región si el vector, si ambas variables se encuentran dentro, y 0 si no. Bien, entonces ahí tenemos esa función. Nada más nos toca calcular el área. Esta área es la de
Un cuadrilátero, bueno, se puede resolver de varias formas. Se podría resolver con integrales dobles, pero bueno, ese es el camino más largo debido a que nuestros límites de integración son rectas oblicuas, capaz con un cambio de variable, pero sigue siendo un camino más largo. Lo mejor que podemos hacer aquí es pensar este cuadrilátero bien como dos triángulos de estas características, ¿no? Vean que este triángulo, si lo pienso de esta forma, como que esta es mi base, tiene base 2 y altura 1, ¿verdad? Entonces base por altura dividido 2, ¿de acuerdo? Nos da 1. El área de este triángulo es 1, ¿sí? Sería dos triángulos de área 1, ¿no? Base 1, perdón, base, si lo estoy pensando de esta forma, base 2 y altura 1. O sea, el área nos da 2. Bien, otra forma también equivalente es pensar en este cuadrado, bien, que tiene área 2 por 2, tiene área 4 y le restamos, bien, el área de estos 4 triángulos que están en las esquinas. Bien, que estos triángulos tienen base 1 y altura 1. Entonces le restaríamos 1 por 1 sobre 2. Bien, y eso nos da también, esto es 4 por 1 medio 2, 4 menos 2, llegamos al mismo 2. Bien, entonces con esto hemos conseguido la función de densidad conjunta entre x e y. Bien, entonces bueno, veamos qué podemos hacer con esta función. Esto es lo que se suele hacer, ¿verdad? El planteamiento inicial en cualquier ejercicio de distribución conjunta. Bien, tener la función de distribución conjunta y el soporte en donde vive nuestra variable. Ahora, veamos qué variables nos acaban de construir. J, que tiene estas características, la función indicadora evaluada en x menor que y. ¿Qué nos dice esto? Que esta variable vale 1 si x es menor que y 0 si no, o sea, si x es mayor o igual que y. Bueno, pensemos en, al ser una variable, digamos, la podemos pensar como una variable Bernoulli porque solo toma valores 1 o 0, es mucho más sencillo calcular su función de probabilidad. ¿Cuál será la probabilidad de que j sea igual a 1? ¿Y cuál será la probabilidad de que j sea igual a 0? Entonces, si pensamos en el dibujo, bien, entonces lo copio aquí de nuevo para verlo más fácil. Bien, esta recta que divide el comportamiento de la j, ¿verdad? Sería la recta y igual a x, ¿sí? Entonces, si graficamos y igual a x, recta dependiente 1 que pasa por el origen, esta recta, bien, divide a nuestra región en dos partes iguales, ¿no? Entonces aquí la probabilidad de que j sea igual a 1 es la probabilidad de que x sea menor que y por lo tanto la del 0 es el complemento, que x sea mayor o igual a y. Entonces, de nuevo, en muchos otros ejercicios tuviésemos que integrar esta región, ¿de acuerdo? Bien, o integrar la función de densidad conjunta de x e y sobre esta región, pero bueno, podemos darnos cuenta de que recordemos que la probabilidad completa tiene que dar 1 y si aquí estamos dividiéndola mitad y mitad, bueno, nos va a dar un medio cada una. ¿Sí? Otra forma de pensarla, de nuevo, es calculando el área. Bien, porque la probabilidad de cierta región va a ser la función de densidad multiplicada por el área porque es constante, ¿no? Recordemos que si todo el cuadrilátero tenía área 2, esto tiene área 1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, 1 por 1 medio nos da 1 medio. ¿Sí? Entonces, en cualquier camino, resolviendo la integral doble o solo viendo que es la mitad de la probabilidad total, tenemos la función de probabilidad de nuestra j. Ahora, en general,
ya tenemos la de j. Recordemos que si pensamos en que la segunda variable, llamémosla h o cualquier letra que queramos, para probar independencia nosotros tenemos dos alternativas. Para probar independencia podemos probar que la probabilidad conjunta, la función de probabilidad conjunta o densidad conjunta, aquí sería probabilidad porque es una mezcla entre una continua y una discreta. La j es discreta, la h va a ser continua. Entonces es igual al producto de las marginales, o también que la condicional, ya sea de j dado h o de h dado j, es igual a la marginal que colocamos de primero. Bien, esto es para todo j en el soporte de j y h en el soporte de h. ¿Sí? Entonces, la única que ya tenemos es la de la marginal de j. ¿Sí? Entonces, bueno, las dos son completamente equivalentes. Bien, podemos decidir, es indistinto por cuál camino nos vamos. En este ejercicio particular, bien, la idea, vieron que ellos ni siquiera nos construyeron la variable h, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, porque la idea es avivarnos un poco, razonar lo siguiente. Ya tengo esta fue fácil de calcular. Y si pensamos en la probabilidad, vean que las probabilidades de j siguen siendo dentro de todo más sencillas, o sí, requieren menos trabajo porque son solo dos valores. Es la probabilidad de que j sea igual a 1 y la probabilidad de que j sea igual a 0. ¿De acuerdo? En cambio, las de h, bueno, ya vamos a refrescar para calcular la función de densidad de h, la de densidad marginal, requiere todo un trabajo, ¿no? Porque aquí tendríamos que definir, bueno, ya lo hicimos, h como x más y primero calcular la función de distribución acumulada para posteriormente derivarla y ahí sí conseguir la densidad. Es básicamente un cambio de variable, ¿de acuerdo? Bien, o la construcción de una variable nueva a partir de 2, ¿de acuerdo? Entonces eso requiere más trabajo, se puede hacer, lo hemos hecho en otros ejercicios, ¿de acuerdo? Pero bueno, acá está más sencillo por el hecho de que j es una variable Bernoulli o una variable que solo toma dos valores. Entonces definamos a h como x más y. Y si despejo la y, ¿verdad? La y es h menos x, ¿de acuerdo? O sea, si x e y viven en el rango de 0 a 2 ambas, ¿de acuerdo? Entonces, ya sea que graficamos esto, de nuevo, esta recta YH menos X es una recta de pendiente menos 1, eso es una recta decreciente. Recordemos aquí ya que tenemos la recta Y igual a X, que es en donde se divide el comportamiento de J, y ahora el rango de H o el soporte de H va a estar, ¿qué valores puede tomar H? Para que esta recta tenga sentido en nuestro gráfico, tiene que estar entre 1 y 3. Bien, la menor ordenada que puede tener es 1, que sería esta recta de aquí. Y a medida de que aumenta, bueno, sigue siendo paralela a estos dos lados de mi cuadrilátero y lo máximo que puede valer 13, ¿no? Porque antes no va a cortar con mi zona y después del 3 tampoco la va a cortar. Entonces, para cualquier valor entre 1 y 3, nosotros nos va a quedar el gráfico o la recta, vamos a hacerla aquí genérica, y igual h menos x. Bien, entonces estamos viendo que, de nuevo, si quisiéramos calcular esta, bueno, tendríamos que primero calcular la acumulada. Bien, en la acumulada despejar la y calcular esta probabilidad, que es la probabilidad de que y
sea menor a la recta y igual a h menos x. Sí, entonces habría que integrar esto, calcular esa área. Bien, es todo, bueno, otro trabajo, resolver esa probabilidad y luego derivar. Pero, ¿qué ocurre aquí? Si nos damos cuenta y nos avivamos, la probabilidad de que j sea igual a j, recordemos que, bueno, esto lo podemos calcular, de que j sea 1, dado que h es h, o de que j sea igual a 0, dado que h es h. Bien, j igual a 1 es en esta región, la parte superior, x menor que y, ¿no? Esto es j igual a 1. Y esto es j igual a 0, dividido por la recta violeta. Bien, entonces aquí tengo j igual a 1 y j igual a 0. Dentro de cuando tenemos que h vale h, significa que, bueno, al tener una probabilidad condicional, nuestro soporte o nuestro rango se achicó a la recta verde. Dado que h es igual a h, significa que estamos viviendo acá. ¿Sí? Es como que si solo tuviésemos esa recta, si nuestro nuevo omega es esa recta entre estos dos puntos, bien, y como afortunadamente la división de h ocurre en la mitad, bien, más allá de estas probabilidades, ¿sí? Como toda nuestra distribución es uniforme, la probabilidad de estar de este lado es la mitad y la probabilidad de estar de este lado es la mitad. Bien, así que justamente podemos calcular, si no hubiese estado en la mitad, la proporción como la distribución de la variable del vector xy es uniforme, ¿verdad? Entonces, bueno, si fuese, digamos que esta recta violeta estuviese más acá, de igual forma podríamos calcular qué proporción caen de este lado y qué proporción caen del otro lado. En este caso, que justamente cortan la mitad, bueno, termina siendo de igual forma un medio para cada uno. Sin importar el valor de h, porque el valor de h lo que me va a mover es esta recta verde, puede estar más arriba o más abajo. Bien, sin importar el valor de h, la probabilidad de que j sea igual a 1 va a ser la misma probabilidad de que j sea igual a 0, porque siempre en cada valor de h me queda la mitad por encima y la mitad por debajo de la recta violeta. Bien, o sea que estamos concluyendo que la probabilidad de que j sea igual a j, dado que h es igual a h, es igual a un medio. Esto es, bueno, para h entre 1 y 3, dado, y j 0 o 1. Pero entonces, si esta probabilidad es igual a la probabilidad marginal de j que teníamos calculada en la parte anterior, coinciden los valores para todas las parejas de nuestro soporte, por lo tanto, j y h sí son independientes. Bien. Y ahí estaría.